Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos, y te damos gracias también que nos permites encontrarnos en tu casa, Señor, poder tener esta reunión en donde tú nos vas a hablar, bendito Dios. Te pedimos que nos muestres tu voluntad, Señor, que uses tu palabra maravillosa, mi Dios, y nos permitas encontrar una enseñanza para nosotros. Todo eso te lo pedimos en el bendito nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. El tema que preparé para esta mañana tiene por título Con la forma del corazón de Dios. Está basado en 2 de Samuel 22 y vamos a leer todo este pasaje. Se llama el Salmo de David. Lo vamos a ir leyendo poco a poco, así que les invito a que lo tengamos ahí abierto. 2 de Samuel 22, del versículo 1 al versículo 51. Por eso lo vamos a ir leyendo poco a poco porque es muy largo. Pero se nos dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, es decir, que tenía la forma del corazón de Dios. Esa es la idea de conforme. En nuestro mundo el día de hoy se utiliza la forma de un corazón, que en realidad no es un corazón, o sea, se le llama corazón esa forma, pero no es un corazón. Un corazón es un órgano así, parecido más o menos a un durazno, entre un durazno y un mango, con venas, ventrículos, todas esas cosas, y la forma que usamos como un corazón, pues es más bien como una manzana con un piquito abajo o algo así. Vi una vez una camiseta, ya ven que se usa esa frase de corazón para decir yo amo, por ejemplo, yo amo Nueva York, y pone nada más yo, un corazón y New York. Vi una vez una que decía yo, y luego el diagrama de un corazón muy exacto, y abajo decía la exactitud. O sea, yo amo la exactitud, pero con un corazón exacto. Digamos que la forma del corazón del día de hoy no es la forma que tiene un corazón. Pareciera que también para algunos cristianos, a veces el portarnos conforme al corazón de Dios no es tener realmente la forma del corazón de Dios. Es decir, en ocasiones le metemos religiosidad, le metemos tradicionalismo, le metemos apariencias, algunas cosas que nos hacen creer que usarlas o tener esas características es ser conforme al corazón de Dios. Pero si analizamos la vida de David, dice la palabra de Dios que él era un hombre conforme al corazón de Dios, pero cometió errores, se equivocó en algunas cosas, fue incluso violento, sanguinario, y aún así era conforme al corazón de Dios. Así que la forma que debemos de tener para tener la forma del corazón de Dios no es necesariamente lo que el día de hoy consideramos como espiritualidad, sino el reconocer ciertas cosas. Es decir, como somos limitados, como los seres humanos, estamos llenos de limitaciones y de problemas, y vivimos en un mundo además que es un mundo caído, en donde hay montones de problemas. No podemos aspirar a ser perfectos para ser conforme al corazón de Dios, pero sí podemos aspirar a reconocer ciertas cosas, y eso es lo que nos da la forma que Dios quiere que tengamos. Si leemos este salmo, entenderemos entonces cómo es que es esta idea de conforme al corazón de Dios. En primer lugar, déjenme les leo versículos del 1 en adelante hasta el versículo 4, dice así: David dedicó al Señor la letra de esta canción cuando el Señor lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. Dijo así: El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Él es mi protector y mi salvador. Tú me salvaste de la violencia. Invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. Amén. Yo tengo ahorita la nueva versión internacional, por si se confundieron un poquito es porque es otra versión. Pero 2 de Samuel 22 del 1 en adelante. Lo primero que debemos de reconocer es reconocer quién es Dios. Esa es la alabanza que utilizamos en las oraciones y que utilizamos en nuestros cantos. Alabar a alguien es reconocer sus características. Por ejemplo, cuando yo alabo a mi niño Leonel, le digo que es muy listo, le digo que es muy buen trabajador, que colorea muy bonito, pero no le digo que es medio cochinín, medio apestosín, que no le gusta bañarse. Eso lo reconozco, pero no se lo digo porque eso no es alabanza. Es reconocer los atributos buenos, agradables de alguien. ¿Sí me explico? Entonces, cuando quiero que se bañe, le digo: mi amor, tú eres muy listo, eres muy bien portado, trabajas muy bonito, pero debes de bañarte, no seas apestosín. Utilizo la alabanza para conseguir que algo negativo que le voy a decir se convierta también en parte de mi alabanza y lo entienda como que es algo bueno. Ahora, con Dios no hay atributos negativos que debamos de reconocer. Todo lo que tiene Dios es algo bueno para nosotros, es positivo para nosotros, pero tenemos que reconocer quién es Él para asegurarnos de que cuando vamos a Él en oración o cuando vamos a Él en una actividad cúltica, realmente nos estamos encontrando con Él.
En ocasiones se hacen énfasis sobre ciertos atributos de Dios que involucran gustos que tenemos nosotros, que pueden ser incluso gustos carnales. Por ejemplo, hay personas que exaltan mucho la justicia de Dios cuando les conviene, porque la van a utilizar para criticar a alguien más. Es decir, dicen, es que Dios es justo y tú te estás portando mal y te va a juzgar y te va a atacar y vas a caer y no sé qué. Y lo usamos la justicia de Dios como una manera de atribuirnos cierta venganza o cierto gusto de que te va a ir mal, vas a ver, porque hay un Dios, decimos por ahí. En ocasiones nos gusta exaltar la santidad de Dios cuando queremos criticar las acciones de alguien o exhortar a alguien y decirle que está actuando mal. En ocasiones nos gusta exaltar la gracia de Dios cuando el que se está portando mal somos nosotros y decimos, es que Dios nos perdona, ay, Dios es tan bueno, Dios me va a perdonar esto, y entonces le damos duro porque creemos que como Dios tiene gracia, ay, me va a perdonar. Es decir, a veces solo reconocemos algunas cosas de Dios cuando nos conviene, pero necesitamos reconocer todos los atributos de Dios. ¿Quién es Él? Es lo que hace David aquí primero. Dice, el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios. Es decir, reconoce lo que ha sido Dios para él. Dice que este salmo fue escrito después de que David había sido librado de sus enemigos, es decir, cuando obtuvo una gran victoria. Por eso reconocía tan grandemente estos atributos. Pero si leemos en otros salmos, en varios salmos dice otras cosas diferentes respecto a Dios. Es importante recordar todo lo que es Dios. Y lo más importante que es Dios para los seres humanos es que es un Dios de amor. Ese es su atributo más importante en relación con nosotros. Porque sabemos que es justo, pero su justicia nos condenaría. Pero gracias a su amor, ejerce su justicia en Jesús y nos salva. Es santo, pero su santidad nos destruiría, no nos podemos acercar a Él, pero gracias a su amor, su santidad nos limpia. Es poderoso, pero su poder nos destruiría. Gracias a su amor, su poder nos transforma. Es decir, su amor es el atributo primordial por medio del cual se relaciona con nosotros. Así que debemos de utilizar esta idea de que Dios es amor para empezar a relacionarnos con Él y entonces entender que todas sus demás atribuciones, todas sus demás características son buenas para mí. El que Él sea justo no debemos de usarlo como un pretexto para vengarnos de otros. El que Él sea santo no es un pretexto para criticar, porque si lo utilizamos ese atributo en el filtro de su amor, se convierte en una bendición para nosotros y una bendición para los demás. Así que en primer lugar tenemos que reconocer quién es Él. Cuando hacemos algo cristiano como orar, cantar, ir a la iglesia, etcétera, tenemos que reconocer quién es Él y recordar que Él es el Dios que hizo todas las cosas. Recordar que Él es el Dios que me salvó. Recordar que Él es el Dios justo que propone su salvación a los seres humanos. Y recordar sobre todo que Él es el Dios de amor, que se interesa en salvarme a mí y salvar a otras personas, se interesa en bendecirnos a cada uno de nosotros. Entonces, primero hay que reconocer quién es Dios, y esto nos va a ir dando un corazón conforme a la forma de Dios, es decir, al corazón que Dios tiene. En segundo lugar, hay que reconocer lo que ha hecho y hace por ti. Sigue diciendo, leo desde el versículo 7, me salto unos poquitos, dice en el 7, en mi angustia invoqué al Señor, llamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos, la tierra tembló, se estremeció, se sacudieron los cimientos de los cielos, se tambalearon a causa de su enojo, por la nariz echaba humo, por la boca fuego consumidor, lanzaba carbones encendidos. Rasgando el cielo descendió, pisando sobre oscuros nubarrones, montando sobre un querubín, surcó los cielos y se remontó sobre las alas del viento. De las tinieblas, de los cargados nubarrones, hizo pabellones que lo rodeaban, de su radiante presencia brotaron carbones encendidos. Desde el cielo se oyó el trueno del Señor, resonó la voz del Altísimo, lanzó flechas y centellas contra mis enemigos, los dispersó y los puso en fuga. A causa de la represión del Señor y por el resoplido de su enojo, las cuencas del mar quedaron a la vista, al descubierto quedaron los cimientos de la tierra. Extendió su mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo. Me libró de mi enemigo poderoso y de aquellos que me odiaban y que eran más fuertes que yo. Amén. Recordemos que Samuel está escribiendo poesía, así que estas imágenes poéticas no necesariamente describen hechos actuales que hayan ocurrido. Es decir, no significa que se vieron rayos y centellas. Algunos a veces tratan de tomar la poesía como si fuera algo literal y por eso hay personas que creen cosas extraordinarias, como que en el Apocalipsis van a salir monstruos como escorpiones y cosas así. Es poesía. Igual aquí es poesía. A lo que se refiere esta poesía es algo bien importante.
que Dios usa todo su poder y toda su magnificencia y hace milagros en nuestra vida constantemente. Esto es agradecerle al Señor, reconocer lo que ha hecho en nuestra vida. En ocasiones tratamos los milagros que hace el Señor como si fueran coincidencias. Hace mucho más bien, vi una caricatura en donde un personaje se quedaba perdido en el espacio y se encontraba con Dios. Me parece que la persona que escribió ese artículo no es cristiano, pero sí cree en Dios y está cercano al cristianismo, porque la manera en la que se relacionaba Dios con ese personaje perdido en el espacio es muy interesante, muy padre. Y Dios le dice a este personaje que muchas veces él hace cosas y la gente ni cuenta se da, y se preocupan más en averiguar cómo lo vamos a explicar que en agradecerle lo que él hizo. Pero le dice Dios, pero la verdad no me interesa, porque yo lo hice por bendecirlos, no por obtener crédito. Y al final de cuentas, este personaje regresa ya y van a rescatar a alguien, más bien lo encuentran y van a rescatar a alguien y dicen, oye, pero ¿no crees, si tú estuviste con Dios, no sería mejor que le pidiéramos y que Él los ayudara? Y dice este personaje, no, prácticamente Él me dijo que Él nunca hace nada. O sea, Dios no le dijo eso, pero Él se justificó de esa manera, y van y rescatan a alguien, y termina el capítulo diciendo, cuando hago algo, la gente muchas veces se preocupa más por explicar cómo es que sucedió en lugar de agradecerme. O sea, como diciendo, yo lo salvé a través de este advenedizo que ni cuenta se dio que yo lo estaba utilizando. Así le hace a veces Dios, nos bendice, nos cuida, hace milagros en nuestra vida, pero son milagros tan cotidianos, tan comunes ya, que terminamos tomándolos como parte de la vida natural. Ese es uno de los problemas de ser hijo de pastor, que en mi vida han ocurrido muchísimos milagros, y entonces a veces mi esposa está bien preocupada por algo que va a pasar y yo estoy tranquilo de la vida, porque en mi experiencia esa clase de problemas prácticamente se resuelven solos, y eventualmente cuando se resuelve solo, en realidad Dios lo resolvió, ¿verdad? Mi esposa me dice, ay, cómo me caes gordo, porque al final de cuentas sí tuviste la razón. Pero no es que se resolviera solo, es que como hijo de pastor nos han pasado muchos milagros y ya me acostumbré. Pero eso no significa que Dios no esté actuando. Él siempre crea milagros a nuestro alrededor, crea cosas maravillosas y utiliza todo su poder porque nos ama para bendecirnos. Por eso, para tener un corazón con la forma que el Señor quiere, debemos de reconocer lo que Él hace en nuestras vidas, agradecerle constantemente. Agradecer es eso, es darnos cuenta que lo que alguien hizo por nosotros fue algo tan grande que no tengo manera de pagárselo, y solamente le puedo reconocer la gracia que dio para mí. Por eso decimos gracias, porque es algo que estamos reconociendo. No se lo puedo pagar, solamente le puedo agradecer y decirle, lo que hiciste fue un acto de gracia para mí. Y de ahí es donde viene la costumbre de decirnos gracias. ¿Me explico? Por eso hay que reconocer lo que Él ha hecho y hace por ti. Tercera cosa, hay que reconocer el peligro a nuestro alrededor. Hay que reconocer el peligro. Leímos en este pasaje un montón de cosas tremendas que tuvo que hacer Dios en contra de los enemigos de David. David está reconociendo que hay enemigos, dice el versículo 5. Se los leo, dice así: las olas de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron, me enredaron los lazos del sepulcro y me encontré ante las trampas de la muerte. Para los judíos, el mar era la fuente de la maldad. Es decir, cuando se hablaba de dónde venía el mal, se decía que venía del mar. Hay varias razones por esto. Una razón muy natural y muy común es que no se sabe lo que hay en el mar, y menos en aquel tiempo. El día de hoy no sé, bueno, sí, ya se hizo un video de un calamar gigante vivo, y por las mediciones era un calamar de más o menos 24 metros. Ahora se han encontrado calamares muertos que han llegado a la costa de más de 60 metros de largo, son unos monstruos enormes. Si ahora ya sabemos, es un calamar, imagínense en el tiempo de los judíos decían, es un monstruo marino. ¿Me explico? Por eso en aquel tiempo lo que había en el mar daba mucho más miedo de lo que da ahora. Así que en primer lugar era porque es desconocido. En segundo lugar, porque llega un momento en el que si uno va a nadar un día al mar abierto y voltea para abajo, da un pavor espantoso, porque abajo lo único que se ve es negro, 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 negro. Entonces también eso da temor. Y finalmente, porque la gente se muere en el mar, es decir, las tormentas y todo eso, es un lugar en donde había muerte. Por eso para los judíos el mal venía del mar. Cuando dice aquí, las olas me envolvieron, a eso se refiere. La maldad estaba a mi alrededor. El día de hoy podemos identificar estas metáforas. Dice también, me sacó del mar, es decir, me sacó de la maldad. ¿A qué se refiere esto? A la maldad que hay a nuestro alrededor,
a la gente que hace cosas malas, a los pecadores que hay alrededor de nosotros. Tenemos que reconocer una cosa: hay personas que no tienen a Cristo en su corazón y que por lo tanto lo único que podemos esperar que venga de sus acciones es maldad. No podemos realmente confiar en las personas que no tienen a Cristo en su corazón porque pues, no han sido salvados. Hay pecado en su ser. Podemos esperar que se porten mal y será lo normal y lo natural. ¿Me explicó? Porque es en donde están. Así que tenemos que reconocer que a nuestro alrededor hay cosas que nos pueden lastimar, que nos pueden destruir. Hay personas que nos pueden dañar, nos pueden ofender. Y esto nos invita a que hagamos dos cosas con la maldad a nuestro alrededor. Número uno, perdonar a aquellos que hacen la maldad, porque están atrapados por su pecado. Son víctimas de este mar que los tiene envueltos. Y en segundo lugar, acudir al que nos puede salvar de estas cosas. Confiar en que hay alguien que nos cuida y nos protege de todo esto. Ante el peligro que hay a nuestro alrededor, podemos encontrarnos con el Señor y pedirle que nos salve. Por eso hay que reconocer el peligro a nuestro alrededor. Reconocer que hay cosas peligrosas para no dormirnos en nuestros laureles y para no quedarnos sin la protección de nuestro Señor. He salido, tenemos una perrita, recientemente tenemos 2 semanas con ella, y salgo con ella y con Leonel. Le digo a Leonel que cuando vamos aquí por la calle me agarre de la mano. Le digo porque la perrita pues no sabe y de pronto puede salir corriendo, y si sale corriendo y la tengo que jalar o algo así, y tú también quieres ir tras ella y te vas a la calle, te pueden atropellar. Entonces él me dijo, no, pero a mí no me atropellan porque yo soy muy fuerte como Hulk. Y yo le dije, bueno, si eres muy fuerte, si eres muy hábil, pero estás chiquito, entonces los coches no te van a ver. Y lo puse así frente a un coche, mira, ves, aquí no te ve el coche porque aquí está la ventana y tú estás aquí, no te van a ver. Entonces dijo, ok, entonces para él el peligro es que no lo vayan a ver. Y él entiende que cuando va conmigo de la mano, a mí sí me ven, y él me va cuidando porque él es muy fuerte como Hulk, según él, pero yo voy ahí para que lo vean y no lo vayan a atropellar. Al final de cuentas, ¿cómo entendió el peligro? El peligro es que no me vean, pero a mí no me interesa qué es lo que le causa temor. A mí me interesa que reconozca que hay algo que lo puede lastimar. ¿Me explicó? Si él reconoce que es que no lo van a ver y no reconoce que es que lo puede atropellar un coche, está bueno, el chiste es que se cuide. ¿Me explicó? Por eso el Señor nos recuerda que hay cosas peligrosas a nuestro alrededor, nos recuerda que hay pecado, nos recuerda que hay personas que están atrapados por la maldad, para que nunca nos descuidemos y nunca nos soltemos de su mano. Hay que reconocer el peligro a nuestro alrededor, y entonces la reacción natural es buscar la protección del Señor. Sigue diciendo el pasaje, versículos 19 en adelante, dice así la palabra de Dios: me libró de mi enemigo poderoso. Ese es el 18. En el 19, en el día de mi desgracia, me salieron al encuentro, pero mi apoyo fue el Señor. Me sacó a un amplio espacio, me libró porque se agradó de mí. El Señor me ha pagado conforme a mi justicia, me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos, pues he andado en los caminos del Señor, no he cometido mal alguno, ni me he apartado de mi Dios. Presentes tengo todas sus sentencias, no me he alejado de sus decretos, he sido íntegro ante Él y me he abstenido de pecar. El Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a mi limpieza delante de Él. Aquí hay una cosa más que hay que reconocer el camino que Él dispuso para nosotros. Ahora tenemos que reconocer algo: David sí había pecado. La Biblia de hecho nos cuenta algunos de sus errores para que recordemos que él, a pesar de ser una persona extraordinaria, también se equivocó, y que así cuando nosotros nos equivoquemos no nos sintamos tan mal. Pero ¿por qué está diciendo aquí que conforme a mi justicia me ha pagado? Porque no he cometido iniquidad y no sé qué, dice todas estas cosas. Hay una cosa que hace la diferencia entre un hombre santo y un hombre pecador, y no es la perfección. Entre una persona santa, una mujer santa y una mujer pecadora, la diferencia no es que la santa no comete errores. La diferencia es que la santa reconoce sus errores y se arrepiente. Compara su vida con el camino que Dios tiene para nosotros, y entonces reconoce aquellas cosas en las que se ha equivocado y se arrepiente. Trata de cambiar, reconoce lo mal que hizo y reconoce que fue algo muy malo y desea no haberlo hecho. Hay una frase por ahí que decimos a veces que sí me arrepiento, pero lo bailado nadie me lo quita. Esa idea de lo bailado nadie me lo quita.
O sea, pues sí, lo desvelado y eso, pues esa es la idea. Pero tenemos que reconocer una cosa: cuando no aborrecemos el mal que hayamos hecho, no hay arrepentimiento. La idea de arrepentirnos no es reconocer que algo estuvo mal, sino reconocer, o más bien desear no haber hecho eso que hice mal. Estar dispuesto a cambiar, a regresar en el tiempo y hacer las cosas diferente. Me choca mucho una frase que dicen algunas personas el día de hoy, cuando hablan de sus errores pasados o cosas así, dicen, pero bueno, fueron experiencias. Esa idea de que fueron experiencias, pues sí, todo en la vida es una experiencia. Para algunos son experiencias traumáticas y tienen que ir a terapia por años para quitárselas. Fue una experiencia, sí, una experiencia espantosa y horrible. Cuando yo era más chavo, me gustaba mucho ver películas de terror y cosas así. Yo siempre me ponía a pensar, y bueno, ¿cómo le van a hacer ahora que ya destruyeron al monstruo? Porque van a estar traumados. Digo, ¿sí me explico? O sea, ya vencieron, pero ¿y los años de terapia? Eso no lo pasan en la película. Todos los traumas y las pesadillas que va a tener después de eso no lo pasan en la película. ¿Me explico? Fueron experiencias, pero en ocasiones las experiencias pueden ser espantosas, horribles y destructivas. Así que no debemos de justificar así nuestros errores pasados como que, pues bueno, gracias a esos errores soy la persona que soy ahora. Si no los hubiéramos cometido, seríamos poquito mejor entonces. ¿Me explicó? Es una idea de conformismo. Hay que reconocer el camino que Dios dispuso para nosotros y comparar nuestra vida con ese camino, reconociendo lo malo que haya hecho y reconociendo que Dios tenía mejores cosas para mí, y entonces desear esas mejores cosas que Dios tenía para mí. Creo que una de las características que hace la diferencia entre una persona que quiere seguir al Señor y una persona que no quiere seguir al Señor es el conformismo. El que no quiere seguir al Señor se conforma con la vida que tiene, se conforma con el infierno que está viviendo en su casa, se conforma con la depresión, se conforma con la falta de autoestima, se conforma con los traumas, en lugar de desear ser libre de eso y acudir al Señor y decidir seguirlo. Hay que reconocer el camino que Dios dispuso, que es un camino de plenitud, y que si no lo estoy viviendo hasta este momento, puedo comenzar a vivirlo a partir de ahora. Una tercera, más bien, quinta enseñanza. Vamos a leer versículos 26 en adelante. Dice así la palabra de Dios: Tú eres fiel con quien es fiel, e irreprochable con quien es irreprochable. Sincero eres con quien es sincero, pero sagaz con el que es tramposo. Das la victoria a los humildes, pero tu mirada humilla a los altaneros. Tú, Señor, eres mi lámpara. Hasta ahí, era hasta el 28, 26 al 28. Esta es una cosa que hay que reconocer más: reconocer la maldad en mí y despreciarla, aborrecerla. Si comparo mi vida con el camino que Dios dispuso, me voy a dar cuenta de los pasos que he dado en otra dirección, de los errores que he cometido, y hay que despreciarla. David aquí está diciendo: tú eres bueno con los buenos, pero eres malo con los malos. O más bien, eres bueno con los malos, y eso significa que los castigas, juzgas su maldad. Me encanta esta idea: das la victoria a los humildes, pero tu mirada humilla a los altaneros. Como la moraleja esta de la liebre y la tortuga. La liebre, por orgullosa, perdió la carrera. Ahora podemos decir el día de hoy que no siempre pasa en ese nivel. Hay personas altaneras, muy orgullosas, que terminan en puestos importantes. Mi esposa tuvo ahí en su hospital, en donde ella trabaja, a el que es ahorita secretario de Gobernación, ¿cómo se llama? Ese Videgaray. No, el otro Videgaray, el que era antes más bien, sí, de Hacienda, ese cuate. Lo tuvo ahí ese vato. Y dice mi esposa que él, la persona más despreciable que ha visto en toda su vida. Trataba a toda la gente con puras groserías, con insultos. De hecho, pusieron ahí los doctores la norma de que no entraran ni enfermeras ni doctoras con él, porque era una persona tan machista y tan despreciable con las mujeres que algunas las salieron de ahí llorando por las groserías que se las pasaba diciendo todo el tiempo que estaba ahí. Y es pues uno de los meros en el gobierno ahorita. Hay personas malvadas, espantosas, horribles, que parecería que no les va mal, pero eso es cuando lo analizamos todo en los términos terrenales. Pero si analizamos en los términos de Dios, para que una persona sea así de despreciable, tiene que tener un sufrimiento espantoso en su corazón, en donde ni siquiera el triunfo económico o el aparente triunfo social
le da satisfacción. ¿Me explicó? Así que, aunque parezca que está ganando, está perdiendo en la vida, porque su vida es una vida despreciable. El día de hoy, muchos jóvenes anhelan la vida de rockstar, de estrella de rock, así ser famoso y que toda la gente me admire, pero el ejemplo de muchos de estos rockstars nos hace entender que esa vida no es nada deseable. Montones de estrellas de rock se suicidan, mueren con sobredosis, mueren asesinados por sus fans o por sus seres queridos, se divorcian y sus hijos los aborrecen y los odian. ¿Me explico? Hay hasta un club que se llama el Club de los 27, son estrellas, artistas, cantantes, etcétera, que han muerto a los 27 años en circunstancias espantosas. Por azares del destino, hay muchos que se mueren a los 27 y muchos así muy grandes, famosos, como Jimi Hendrix, como Kurt Cobain, hasta el Gallo Elizalde es uno de esos, porque como murió asesinado por narcos, entró al Club de los 27 porque murió una muerte trágica a los 27 años. El caso es ese. Su ejemplo nos hace ver que esa vida aparentemente de victoria es una derrota en la vida. Por eso podemos decir que este texto es verdad. No siempre, más bien, nunca ganan aquellos que desprecian al Señor. Aunque en términos terrenales parezca que van ganando, van perdiendo, porque si analizamos bien su vida, es una vida que no deberíamos desear, es una vida despreciable. Por eso, reconozcamos la maldad y despreciemos esa maldad. No anhelemos los aparentes triunfos que la vida fuera de nuestro Señor nos podría dar, porque no son triunfos, son derrotas disfrazadas. Vamos a la siguiente enseñanza. Reconoce la fuerza que Dios te da, versículos 29 en adelante. Tú, Señor, eres mi lámpara, tú, Señor, iluminas mis tinieblas. Con tu apoyo me lanzaré contra un ejército. Contigo, Dios mío, podré asaltar murallas. Y sigue diciendo, el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. Pues ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Y quién es la roca sino nuestro Dios? Él es quien me arma de valor y endereza mi camino, da a mis pies la ligereza del venado y me mantiene firme en las alturas, adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar arcos de bronce. Y sigue diciendo, utiliza aquí frases que tenemos en montones de cantos. ¿A poco no reconoce usted un montón de frases de cantos de Marcos Witt, de Danilo Montero y de medio mundo? Porque son frases padres, acá chidas, emocionan. Por ejemplo, dice esta idea de un arco de bronce y uno se imagina, ¿cómo que un arco de bronce? Los arcos regularmente eran de madera y se agarraba la madera y se le trataba de ciertas maneras para que fuera flexible, pero que mantuviera su forma. Pero un arco de bronce era un arco que estaba hecho de metal y por lo tanto no cualquiera lo podía usar. De hecho, los arcos de bronce se les llamaban balistas. Era un arco muy grande que se tenía que jalar con una especie de poleas y de palancas y se le ponían lanzas, no se le ponían flechas, y lanzaban una gran lanza que podía atravesar hasta varias personas. O sea, no era algo para que una persona pudiera usar, era algo para que entre 2 o 3 pudieran usar. Pero aquí dice que me da la fuerza para usar una arma de esas que no puede usar una sola persona. Esto nos habla del extraordinario poder que tiene Dios para nosotros. Reconoce la fuerza que Dios te da. Tenemos que reconocer que cuando uno tiene a Cristo, que es nuestro apoyo, que es nuestra fortaleza, que es quien nos fortalece, podemos soportar cosas que no podríamos soportar de otra manera. Podemos pasar por experiencias traumáticas y salir sin traumas. Podemos pasar por circunstancias desagradables, muy fuertes, muy poderosas, y encontrar la victoria. Pero solamente cuando estamos tomados de la mano del Señor, es decir, cuando hemos reconocido quién es Él, cuando reconocemos lo que hace a nuestro alrededor, cuando reconocemos el peligro y nos unimos a Él, cuando reconocemos el camino y deseamos ese camino, cuando reconocemos la maldad y la despreciamos, entonces tenemos estas habilidades o características o capacidades extraordinarias que nos permiten soportar cualquier cosa. Reconoce la fuerza que Dios te da. Penúltima enseñanza. Reconoce las victorias que Dios ya te dio. Dice el versículo 38, perseguí a mis enemigos y los destruí, no retrocedí hasta verlos aniquilados, los aplasté por completo, ya no se levantan, cayeron debajo de mis pies. Está aquí diciendo las victorias que ya tuvo. Tener fe en el Señor no es un acto irracional. Algunas personas dicen que tener fe es un suicidio intelectual, es decir, que hace falta ignorar un montón de cosas y desear creer algo a pesar de las evidencias. Pero no es así. Creer en el Señor es reconocer lo que ya hizo.
me salvó de mis pecados. Estaba yo muerto en mis pecados, estaba yo atrapado por mi maldad y me sacó de ahí y me dio una nueva vida. Si Él pudo hacer eso por mí, ¿qué no hará en medio de estas circunstancias difíciles? Por eso hay que reconocer las victorias que ya nos dio. Creer en Dios es un acto racional, porque podemos analizar todo lo que ha hecho en nuestra vida y lo que ha hecho en las vidas de otros y reconocer que por las evidencias que tenemos, lo más lógico es que en este momento de crisis también me vaya a sacar. Lo más normal es que en este momento de dificultad también vaya a hacer algo para librarme. Por eso hay que reconocer las victorias que ya nos dio. Y finalmente, reconoce la misión que Dios te dio. Leo desde el versículo 44, dice así: me has librado de una turba amotinada, me has puesto por encima de los paganos, me sirve gente que yo no conocía, son extranjeros y me rinden homenaje, apenas me oyen me obedecen. Estos extraños se descorazonan y temblando salen de sus refugios. El Señor vive, alabada sea mi roca, exaltado sea Dios mi Salvador. Él es el Dios que me vindica, el que pone los pueblos a mis pies. Tú me libras de mis enemigos, me exaltas por encima de mis adversarios, me salvas de los hombres violentos. Por eso, Señor, te alabo entre las naciones y canto salmos a tu nombre. El Señor da grandes victorias a su rey, a su ungido David y a sus descendientes. Les muestra por siempre su gran amor. David está reconociendo que Dios lo está utilizando para establecer un reino tremendo en la tierra. Ahora debemos de reconocer una cosa: David fue un conquistador, pero de los pueblos que estaban ahí nada más. El reino no se extendió más allá de esa zona de Israel. No conquistó Persia, no conquistó Egipto, pero el reino de Jesucristo sí conquista esas cosas. Lo que está diciendo aquí David resulta una frase profética, porque a pesar de que él conquistó algunos pueblos, no conquistó a todos con los cuales combatió, pero el reino de Jesucristo que Dios estableció a través de la descendencia de David, ese sí conquistó todo. Y esa es la misión que Dios nos ha puesto en esta tierra. Nos permite permanecer aquí en este mundo lleno de dolores, en este loco mundo de porquería, porque quiere usarnos para algo. Tiene bendiciones que quiere hacer a través de las personas que Él ha transformado. Quiere transformar a otros, quiere bendecir a otros, quiere ayudar a otros a que reconozcan quién es Dios, a que reconozcan lo que ha hecho y hace por nosotros, a que reconozcan el peligro a nuestro alrededor y nos protejamos, a que reconozcan el camino que Dios tiene para nosotros y lo hagamos que otros deseen ese camino, a que reconozcan la maldad y por nuestro testimonio desprecien esa maldad, a que otros reconozcan la fuerza que Dios les puede dar y que reconozcan las victorias que Dios les puede dar por testimonio de lo que está haciendo en nosotros. Por eso Dios nos tiene todavía aquí en esta tierra. Tiene algo que hacer a través de nosotros. Había un pastor hace muchos años que había ganado muchas almas para Cristo y era un pastor muy anciano. Y ya no fungía como pastor. En la iglesia en la que asistía estaba como pastor emérito, es decir, había otro pastor que trabajaba, pero él lo seguían teniendo así como respeto, ya tan grande, no tenía la misma fuerza que antes, pero seguía predicando. Salía todas las mañanas de su casa, iba por las calles y buscaba personas a las cuales predicarles y seguía evangelizando y seguía evangelizando. Cuando ya estaba en su lecho de muerte, cuando estaba ya muy cercano a la muerte, estaban sus familiares ahí cercanos a él y le escuchaban decir algo, decía algo y decía algo, pero no lo podían escuchar porque hablaba más quedito, hasta que uno de sus hijos se acercó al oído y le preguntó: ¿qué dices, papá? Y él le decía: uno más, quiero salvar uno más, tráiganme a alguien que no conozca el evangelio para que le predique. O sea, no quería dejar de predicar, quería seguir cumpliendo su misión, porque a pesar de que ya había trabajado muchos años como pastor, ya estaba jubilado, sabía que no se había acabado su labor, sabía que no era momento de tirarse a descansar, de echarse a la flojera, sino que era momento de seguir y seguir y seguir bendiciendo y seguir mostrando el amor de Dios. Por eso Dios nos tiene aquí, porque tiene cosas extraordinarias que quiere hacer a través de nosotros. ¿Cómo le hacemos para tener un corazón con la forma del corazón de Dios? Reconozcamos quién es Dios y acudamos a Él. Reconozcamos lo que ha hecho y hace por nosotros y agradezcamos su poder. Reconozcamos el peligro a nuestro alrededor y vayamos a protegernos en Él. Reconozcamos el camino que Dios dispuso y deseemos ese camino. Reconozcamos la maldad y despreciemos esa maldad.
Reconozcamos la fuerza que Dios nos da y utilicémosla para obtener la victoria. Reconocemos las victorias que Dios nos ha dado y recordémoslas para obtener fortaleza en las crisis. Y finalmente, reconozcamos que hay algo que Dios quiere hacer y hagámoslo cada día. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que haga estas cosas una realidad en nuestra vida. Padre Santo, te damos gracias porque nos das la bendición de poder leer tu palabra maravillosa y de encontrar estas enseñanzas tremendas para nuestra vida, Señor. Te pedimos, Señor, que nos uses, bendito Dios, y que nos permitas tener la forma de tu corazón, es decir, conformar nuestra vida, Señor, como tú quieres que la tengamos, Señor, y poder vivir de la manera que tú quieres que vivamos, bendito Dios. Sigan orando, mis hermanas. Y si alguien quiere decirle al Señor en esta hora, Señor, yo quiero tener un corazón conforme al tuyo, es decir, quiero reconocer quién eres, lo que haces por mí, todas estas bendiciones que haces en mi vida, Señor. Quiero reconocer el peligro a mi alrededor y que seas tú quien me proteja, Señor. Quiero reconocer lo que quieres hacer a través de mí y poder hacerlo, Señor. Poder realizar todas estas obras grandiosas que tú quieres realizar a través de nosotros. Si alguien quiere decirle esto al Señor en esta mañana, le invito a que levante su mano ahí en su lugar para que me permitan orar por usted. Dios les bendiga, hermanas, Dios les bendiga a todas las que están tomando esta decisión. Dios les bendiga también de este lado, Dios te bendiga. Sigamos orando, Dios le bendiga. Y digámosle estas cosas a nuestro Señor ahí en nuestro corazón. Bendito Dios, queremos reconocer lo que eres, Señor. No queremos que nada nos engañe y nos haga creer otras cosas respecto a ti, Señor, sino reconocer quién eres tú, qué quieres de nosotros y qué haces en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a poder realizar estas obras grandiosas que quieres realizar a través de nosotros, por medio de tu poder, Señor, por medio de tu gracia. Ayúdanos a agradecer, reconociendo lo que haces en nosotros y poder experimentar las victorias que tú tienes para nosotros, Señor. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el bendito nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.